Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Ven a conocer el mundo conmigo. En nuestro segundo día de viaje por Sri Lanka subiremos a la Roca del León de Sigiriya, visitaremos la ciudad milenaria de Polonnaruwa y disfrutaremos de una preciosa puesta de sol junto al lago y Buda de Giritaya. ¿Os apetece la idea? Pues venga, acomodaos que empezamos. ¡Adelante vídeo! Comenzamos el día tomando un apetitoso y completo desayuno en este pintoresco lugar llamado Ritu, que sin duda recomiendo, todo estaba buenísimo y muy económico. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro recorrido de hoy visitando la famosa Roca del León de Sigiriya del siglo V después de Cristo, que enclavada en plena jungla está considerada como un prodigio de la ingeniería por albergar en su cima un recinto palaciego completo, hasta con estanques. Eso sí, para poder llegar a disfrutar de esta maravilla tendremos que superar varios tramos de escalones, pero el esfuerzo merecerá la pena, ya lo veréis. La primera maravilla que vemos y que nos deja boquiabiertos son los frescos de Sigiriya, pintados hace más de 1600 años y que se encuentran en perfecto estado. Representan las damas del harén del rey Kasyapa, ricamente engalanadas con bonitas prendas y las mejores joyas. Seguimos subiendo, las vistas son cada vez más espectaculares. Y por fin llegamos a otro de los puntos claves de la subida, las garras del león, una explanada donde descansar y reponer fuerzas. La roca, vista desde aquí, representa un león tumbado con patas y de cuyas fauces parte la escalera que lleva a la cima. Esta es la parte más dura y no apta para las personas que tengan vértigo. Y al fin llegamos al llamado Palacio del Cielo. Es verdaderamente impresionante y un privilegio poder disfrutar de esta obra de arte y de estas vistas. Hasta se conserva el trono del rey Kasyapa, eso sí, no está permitido sentarse. Ya abajo pudimos presenciar cómo un mono le robaba el refresco a una turista y se subía al árbol a bebérselo tan tranquilo. Salimos de Sigiriya y mirad lo que nos encontramos al lado de la carretera a la orilla de un río. Los lagartos, que se llaman Water Monitors. Vaya uñas. ¿No te has hecho la manicura? No. Mira cómo saca la lengüilla, mira. Mira, va a comer más. Mira cómo baja, ay qué bueno, por favor. Ay, cómo se deja caer. Es bueno, es buenísimo, ¿eh?
¿Y ahora está relamiendo por ahí o qué hace? Aruba desde Jabarana, y mirad lo que nos hemos encontrado. Tenemos suerte, un elefante salvaje por el medio de la carretera. Este es el corredor de elefantes, entonces es bastante frecuente verlos tanto de día como de noche. Casi llegando a Polonnaruva, vemos este inmenso lago, el lago de Giritale, que realmente es un embalse que se cree fue construido en el siglo VII después de Cristo y que era el tanque de agua más profundo del país. Aquí está también el inmenso Buda de Giritale, que pararemos luego al regreso para verlo, y así ver desde aquí la puesta de sol. Ya veréis qué bonita. Polonnaruva es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1982. Es una de las antiguas capitales de Sri Lanka, pertenece al llamado Triángulo Cultural, que está formado por la zona donde se ubican los lugares culturales del país que son Patrimonio de la Humanidad. Lo primero que visitamos es el recinto llamado Potgul Vihara. A la entrada está la estatua del rey Parakramabahu I, que reinó en el país durante el siglo XII después de Cristo. Se le llama el Grande porque fue el gran arquitecto de Polonnaruva. Construyó sistemas de riego, canales, grandes embalses y hospitales, consagró monumentos religiosos y embelleció la capital. No está permitido hacer fotos de personas con la estatua. Reinó en el país durante más de 30 años. Caminando unos 200 metros llegamos al Potgul Vihara propiamente dicho, cuyo nombre significa complejo de biblioteca y monasterio. Es el más antiguo de todo Sri Lanka. En las 4 esquinas del edificio hay 4 pequeñas estupas. Sobre la planta cuadrada, en el centro, hay una estructura circular que se cree que fue el área donde se almacenaban los libros. Estas columnas que vemos aquí es lo que se conserva de la cámara donde residían los monjes. Volvemos al coche para llegar al siguiente recinto dentro de la ciudad. Al lado de este precioso y milenario árbol se encuentra el palacio de Parakramabahu I. Las ruinas del enorme edificio muestran unos muros inmensos que se cree que sostuvieron 7 pisos y albergaron un buen número de cámaras. Segundo punto que vemos en Polonnaruva es la sala de audiencias. Aquí es donde el rey se reunía con su séquito y recibía a los súbditos. En la entrada, antes de la escalinata, encontramos la simbólica piedra de luna, que suele estar en la entrada de la mayoría de los edificios de la época. Simboliza el samsara o ciclo de la vida. La entrada está presidida por 2 magníficos leones esculpidos en piedra y tras ellos 48 columnas de piedra dispuestas en 4 filas. Claro, esto es toda una ciudad. Grande. Y llegamos a las escaleras que conducen al estanque real, llamado Kumara Pokuna. Está construido con losas de piedra colocadas de manera cruciforme. Fue utilizado para los baños, como una piscina. A la derecha se pueden ver los restos de los vestuarios. Un poquito más adelante vemos unas escaleras que conducen al Dalada Maluba, también llamado Cuadrángulo, que está considerado la ciudad sagrada de Polonnaruva,
por los edificios budistas que alberga y sobre todo porque aquí se guardó la sagrada reliquia del diente de Buda. El Battadaji es el edificio más vistoso de este cuadrángulo. Tiene forma de círculo abierto en 4 lados, representando los 4 puntos cardinales, cada uno de los cuales está presidido por una estatua de Buda sedente en estado de meditación. La piedra de luna a su entrada se considera como la mejor conservada de Polonnaruwa. Junto a ella las apsaras o ninfas, bailarinas de la corte divina. Cada escalón está bellamente tallado con figuras y en sus costados las piedras de guardia. Se cree que en un principio aquí estuvo la reliquia del diente de Buda. En el centro hay una pequeña estupa. Este templo estuvo cubierto por un techo de madera sobre las columnas de piedra y se cree que estaba recubierto por tejas. Justo delante del Battadaji está esta estatua que no está claro si se trata del rey Nisangamaya o de un bodhisattva, que es cualquier persona que abrace el budismo en busca de la iluminación. Este edificio fue construido por el rey Nisanka y lo más particular de él es que sus columnas tienen forma de tallo y flor de loto y que está rodeado de una cerca hecha de piedra. Y ahora vamos al Tuparama. En el interior del Tuparama se conservaba una gran estatua de Buda sentado. Hoy no queda nada de esa estatua. Se dice que los ojos de Buda estaban incrustados con piedras preciosas y las ventanas estaban diseñadas de tal manera que la luz del sol se reflejaba en estas piedras e iluminaba todo el interior. El Getadaji es un santuario antiguo que albergó la reliquia del diente de Buda durante el periodo del reino de Polonnaruwa hasta su traslado a Kandy, al final de este. Este es el Galpota, o libro de piedra. Hermosas tallas de 2 filas de gansos forman el borde del costado de la roca. En el centro hay una figura sentada tallada de la diosa Lakshmi, sosteniendo 2 flores y 2 elefantes echándole agua de un recipiente. Galpota, o libro de piedra, es una de las obras famosas del rey Nisanka, en la que se describe a sí mismo su gobierno y la elegibilidad para ser rey de Sri Lanka. Esta enorme losa mide 8 metros de largo y 1,4 metros de ancho. El texto está escrito en 3 columnas y contiene más de 4.300 caracteres en 72 líneas. Del siglo XI después de Cristo. Hay varios libros de piedra, pero este es el más grande. A la derecha encontramos este edificio llamado de los 7 pisos, que tiene forma de pirámide. Esta pirámide escalonada nos recuerda mucho a las de Tikal. Fijaos en las figuras ubicadas en nichos dentro de sus paredes derruidas. Y ahora volvemos al coche para visitar el siguiente punto, que está a 2 kilómetros de aquí. Y aquí detrás tenemos la pagoda Rankot Vihara, del siglo XI después de Cristo. Las dagobas o pagodas no se pueden visitar por dentro y hay que bordearlas siempre en el sentido de las agujas del reloj. Volvemos al coche y recorremos algo más de 1 kilómetro para llegar a la última parada de nuestra visita a Polonnaruwa, y para mí la mejor, Gal Vihara. Desde donde se aparca el coche se llega caminando por un frondoso camino que bordea un precioso lago. Estas son las banderas budistas que se pueden ver en todos los lugares sagrados. Simbolizan la paz y la fe. Están formadas por 5 colores, todos ellos con su significado. Podéis verlo en mi blog. También es verdad. Fue en 1820 cuando el teniente Fagon, atravesando la jungla en busca de la ciudad perdida de Polonnaruwa, descubrió una gran roca de 9 metros de alto y 24 de ancho. De ella sobresalían 3 figuras de Buda de dimensiones colosales, en las posturas habituales, sentado, de pie y reclinado.
Se cree que estas figuras estaban cubiertas de oro en los primeros años. Galvijara significa santuario excavado en la roca y es una de las antigüedades más impresionantes de Sri Lanka. En esta primera vemos a Buda sentado sobre un loto en estado de meditación. Su rostro refleja la paz y la serenidad. Detrás, la roca está decorada con tallas de vimanas, que son edificios de planta circular que resguardaban el Santa Santorum de todo templo. A continuación hay un pequeño templo cuya entrada está flanqueada por 2 pilastras a cada lado excavadas en la roca. Después hay una estatua de Buda de pie representando su segunda iluminación, aunque hay quien piensa que pudiera ser su discípulo, Ananda, asistiendo consternado al lugar del fallecimiento de su maestro. La figura yacente de Buda sobre una flor de loto es la más impresionante para mí. Mide 14 metros de largo y hay que fijarse en cada uno de sus detalles. El hecho de que sus pies estén uno ligeramente detrás del otro, que los dedos de estos no estén colocados de la misma manera, son signos de que no representa a un Lord Buda descansando, sino en el parinirvana, el último nirvana antes de morir. Su rostro, recostado sobre su mano derecha, refleja la serenidad absoluta y es digno de contemplar en silencio con el mayor de los respetos. Al lado hay un pequeño recinto acristalado para depositar las velas. Y hasta aquí nuestra visita a la ciudad milenaria de Polonnaruwa. Nos ha encantado, merece muchísimo la pena. Ahora nos vamos a comer, que ya va siendo hora. Y vamos a ir a un restaurante que nos gusta mucho, ya veréis. Es precioso, ¿eh? El estanque del loto. Ay, mira. Estamos en un restaurante que se llama Jaga Food, que está cerca del lago Giritale y Polonnaruwa. Podemos ver unos frondosos jardines con plantas, con bananeras, árboles frutales. La verdad es que es muy atractivo. Ahora vamos a ver el restaurante. Esta es la entrada. Mirad esta que parece como una serpiente. ¿Eh? ¿Ah, sí? Fíjate qué chulo. Parecen judías enormes. Mira, hay un pasillito lleno de frutas, verduras, que todo lo cultivan aquí. Y ahora vamos a ver el restaurante en sí y también qué tal se come. ¿Dónde aquí? Sí, ya. Fal. Okay, ma'am. This is white rice and red rice. Red rice is very healthy. This is our vegetables. All the vegetables on the top here. La calabaza. Calabaza. Snake goat salad. Aquí tenemos arroz blanco, arroz rojo, vegetales. Vegetales, and what is this? Bitter goat. Bitter goat. Bitter goat, Mixed curry. curry, Mixed and curry about 4 vegetables all together. okay. This is Curry con biscuit. estas verduras de aquí arriba. A wild mango. Wild mango, well, Mango. This is not a normal mango. This is wild mango. Hak plum. vale, este es un mango salvaje que lo tenemos aquí cocinado. Cauliflower. Cauliflower, Baby jackfruit. jackfruit, This is not a big one, baby one. baby one, sí, los Fried bebés. fish, we have more. And chicken. Pescado This is a line. y pollo. Hola, no picante. Picante. ¿Todo eso picante? No picante. No picante. Vale, Picante. muy bien, menos mal. Este lado es el picante. Chicken, pollo. Pollo. Capsicum. Eso no sé lo que es. What is this? Cucumber. This is capsicum. This is like pepper. Like No, like chili. Ah, chili. Oh my god. Kind of cucumber. Ajá. Dry Un fish. pepino y pescado seco. Dry fish and we make roti and dahidol. Y esta que vemos aquí es la cocina con un horno natural. Coconut roti, where?
Go there, ma'am. You can see how. Hello, how about Nandan? ¿Pero? Yes, ma'am. Be careful, ma'am. Vamos a ver el horno de cerca. Está haciendo el coconut roti, que es el pan de coco. Coconut roti, el pan de coco. Bueno, está muy sobado, pero bueno, como luego lo meto al horno. Luego lo probaremos a ver qué tal está. Y este es el postre que tiene, pues como veis, fruta, sandía, piña, luego hay un pancake y luego hay el famoso curd con trickle, que es esa especie de queso blanco, que no es queso blanco, es una especie de cuajada, con el trickle, que es como una miel, pero sabe distinto a la miel, pero bueno, parece ser que es miel de coco y está realmente bueno. Y ahora nos relajamos en este precioso jardín donde se respira paz y tranquilidad. Ideal. Bueno, el entorno del restaurante Yaga Food es muy bonito, aunque por ejemplo ahora pues este riachuelo está un poco seco porque no estamos en la época seca, pero es muy agradable. Aquí hay unas sillitas hechas de piedra donde te puedes sentar a tomar algo, y por aquí arriba acabamos de ver un mono saltando. A ellos no les gusta mucho que haya monos porque por lo visto les destrozan los árboles, las frutas, en fin, que no son muy bienvenidos aquí. Pero claro, a nosotros nos encanta verlos. Ese verde que tiene la rosal, palmeras al fondo. Precioso. Todo lleno de arrozales, ¿eh? Todo lleno de arrozales. Tengo la voz fatal del aire acondicionado. Nuestro conductor. Vamos a entrevistar a Yaga, el dueño. A nice restaurant. Every day we have a buffet. Very nice buffet we have. Sri Lanka traditional food. Most of the vegetables from our garden. We are never use any artificial, no chemical. And we prepare the food. We use only natural thing. And also we have now 2 rooms. We have AC room. Also 8 rooms now built. And how much more or less rooms? Rooms How much? $25 for 2 people with breakfast. With breakfast. With Toilet, aircon, Okay. private bathroom. And buffet? Buffet 1,500 rupees. Rupee The rupee in euros? with dessert. In euros? $6-7. $6-7. Then about 5 euros. 5 euros More or less. include breakfast. Pues ya sabéis, no os lo podéis perder. Si venís a Sri Lanka y a Polonnaruwa tenéis que venir a visitar Yaga Food. Os encantará. Es un sitio súper tranquilo para venir a relajarte por lo menos una noche. Está en Polonnaruwa, muy cerquita de la ciudad ancestral, que hay que visitar, y yo os recomiendo que si venís vais a ver primero la ciudad y luego coméis aquí y os quedáis a dormir porque es un sitio precioso y muy tranquilo. Bueno, pues ya salimos y la verdad es que la experiencia en el Yaga Food nos ha gustado mucho, ¿eh? Si queréis comida tradicional de Sri Lanka, sí que os lo recomiendo porque está todo muy bien hecho, y que conste que no me dan comisión ni nos han invitado a nada, pero sí merece la pena si estáis por la zona de Polonnaruwa. Y ahora vamos a disfrutar de la puesta de sol junto al lago y Buda de Kiritale. Este Buda es una réplica del famoso Buda de Aukana, pero para mi gusto resulta más bonito porque está a orillas del lago. Aquí vemos la piedra de luna, las apsaras, el altar para las ofrendas. Es una preciosidad el lago, ¿eh?
Y hasta aquí nuestro segundo día en Sri Lanka. No os perdáis el próximo vídeo en el que visitaremos las cuevas de Dambulla, un jardín de especias y viajaremos hasta Kandy, la que fuera la capital del país antes de Colombo, donde visitaremos su famoso lugar de peregrinación, el Templo del Diente de Buda, donde aún permanece la reliquia. Tenéis información más detallada en mi blog www.losviajesdegema.com y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos y compartir con tus amigos viajeros. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita.